Para recapitular lo que hemos dicho sobre la primera cuestión acerca de la razón de ente, volvamos a las dos afirmaciones centrales. La primera, que la razón de ente es analógica y no monológica. No se dice de todo aquello a lo que la razón se le aplica exactamente en el mismo sentido y bajo el mismo modo, sino que se dice aplicándola de modos diversos, es decir, por una distensión a los referentes, de tal modo que, conservándose una razón común de analogía, esta razón se aplica en cada caso de modo esencialmente otro. Así, si decimos ente de lo que es en acto y de lo que es en potencia, si decimos ente de lo que es sustancia y de lo que es accidente, si decimos ente de la causa y de lo causado, si decimos ente de el ente dependiente y finito o del ente infinitamente perfecto. Ahí ya hemos ascendido a la suprema analogía que puede hacerse. Pero la razón de ente se dice analógicamente. Esto implica que trasciende todo género, no solo las especies, sino los géneros. Y de hecho, trasciende a todos los géneros supremos, que son las categorías. Por eso se dice ente de la sustancia y se dice ente de cada uno de los accidentes. Establecido esto con claridad y señalando que conviene sumamente evitar en esta materia toda manera de hablar que pueda resultar confusa, por ejemplo, usos menos propios del término unívoco que lleven a confusión en la materia. La otra afirmación fundamental que señalamos es que la analogía primaria de la razón de ente es una analogía de atribución o proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón de ente se dice, en última instancia, por referencia de múltiples analogados a uno solo, no por semejanza de relaciones. Cuando hablamos de una analogía de proporcionalidad, esta implica una semejanza de relaciones. Así, por ejemplo, decimos que la forma es a la materia como el acto es a la potencia. En este sentido establecemos una analogía de proporcionalidad propia. La proporcionalidad es propia porque la razón de ente se aplica en su sentido propio tanto a la forma como a la materia, tanto al acto como a la potencia. Pero esa proporcionalidad no es lo primario en la razón de ente. Hay cierta proporcionalidad óntica, ciertamente que sí, pero no es la forma primaria de la analogía del ser. ¿Y eso por qué no? Y porque hay un primer analogado principalísimo. Basta, aún sin remontarse al primer analogado principalísimo, que es el ser divino, basta pensar en la analogía que hay entre el ser en acto y el ser en potencia, para darse cuenta que se dicen ser, pero según una jerarquía. La predicación de la razón de ser, del acto y de la potencia, no es meramente parte de una proporcionalidad, porque hay un orden jerárquico, y donde hay orden jerárquico es porque hay participación. Cuando hablamos de participación, hablamos de tener parte en algo de manera finita, cuando ese algo puede darse de manera infinitamente perfecta. Ahora, ese tener parte en algo puede darse también según grados. Y si hay grados,
hay jerarquía. Primero está el orden jerárquico entre el primer analogado, o sea, en este caso el ser perfectísimo, y todo otro analogado, que se dice que es por relación a ese primero. Si esa relación es intrínseca, quiere decir que ese analogado también es en sí mismo. No solo tiene una relación extrínseca con el ser, sino que es cierta realidad con una esencia y con una existencia propias. O sea, participa del ser. Pero de un ser que se da con limitación, mientras que en el análogo principal la perfección se da en absolutidad de perfección ilimitada. Pero basta, digo, considerar la razón de ser dicha del acto y de la potencia para advertir que ahí hay una atribución también, es decir, hay una jerarquía de participación y por lo tanto hay un primer analogado y un analogado principal y un analogado secundario, porque entre el acto y la potencia se dice primariamente el ser como acto, y el ser en potencia se dice que es solo por participación del acto. Si se piensan adecuadamente las razones de ser en acto y ser en potencia, se advierte que todo ser en potencia presupone un acto. ¿Y por qué? Y porque el ser en potencia es siempre de algo que bajo algún respecto está en acto y bajo otro respecto tiene la capacidad de llegar a ser algo que aún no es, de alcanzar cierta perfección que aún no tiene. Pero para tener esa potencia, tiene que ser. De modo que el acto tiene primacía sobre la potencia. El ser en acto se dice primariamente, mientras que el ser en potencia se dice secundariamente. Y de hecho el ser en acto es la raíz y el fundamento del ser en potencia. No puede haber, insisto, potencia sino de cierto acto. Obviamente que para que un acto conserve potencia, tiene que ser un acto con cierta imperfección desde el punto de vista del ser, o sea, un acto participado, porque si fuese el acto puro, sería incompatible con potencia alguna. Entonces, ahí tenemos una analogía. ¿De qué tipo? Y de proporción o de atribución, porque hay un primer analogado que es aquel del cual la razón se dice de modo perfecto y supremo, y un segundo y eventualmente un tercer analogado del cual se dice derivadamente y por participación del primero. Ser acto puro, ser acto mixto de potencia y ser potencia que se da en un acto son tres modos de ser, radicalmente otros entre sí, pero que establecen una jerarquía, porque ser en acto mixto de potencia es un ser en acto finito y por lo tanto necesariamente participado, cuyo primer analogado es el acto puro de ser. Y la potencia misma es cierto ser, pero es un ser que reposa y que descansa en el acto de un ente finito, que precisamente en virtud de su finitud tiene perfectibilidad y por la perfectibilidad encierra cierta potencialidad. Entonces digo primero ser en acto puro, ser en acto mixto de potencia, segundo, y tercero, ser en potencia. Y ahí tenemos una jerarquía de seres, o de modos de ser si se quiere. E insisto que cuando hay jerarquía es porque hay una línea de participación. Esto se aplica en cualquier razón de ser, ¿no? Si nosotros tenemos por ejemplo, una serie de bienes, ¿no? Y distinguimos un orden jerárquico de bienes, es porque el bien se dice en alguno de ellos de manera más perfecta y más plena que en otros, y en los otros se dice por relación a ese primero. Para poner un ejemplo muy sencillo, cuando hablamos del bien humano como bien honesto, bien deleitable y bien útil. El bien deleitable y bien útil son bienes humanos solo en la medida en que participan del bien honesto y contribuyen a él. Y si no, dejan de ser bienes.
El ser en potencia es ser en la medida que participa del acto, y si no, no tiene entidad alguna. Porque es algo por participación. Insisto, cuando hablamos de la participación óntica, hablamos de el darse cierta perfección de modo finito, cuando ella puede darse de modo infinitamente perfecto. En el caso de la razón de ente, la perfección que estamos entendiendo es la perfección de todas las perfecciones, como dice Santo Tomás, el ser. Y esta perfección de todas las perfecciones puede darse de manera infinitamente perfecta o puede darse por participación. Cuando se dice de la realidad infinita perfecta y de la realidad participada, se dice por analogía. ¿Qué clase de analogía? No una analogía de proporcionalidad, porque ahí no se trata de una semejanza de relaciones de ninguna clase, sino por analogía vertical, diríamos, ¿no? O dicho de otro modo, que implica grados de perfección en lo mismo, pero grados de perfección radicalmente otros entre sí, no grados de carácter meramente cuantitativo, podríamos decir, ¿no? Que no hacen diferencia óntica o esencial o existencial, sino grados de participación. Como dije recién en el ejemplo de los tipos de bien, ¿no? Esos bienes son esencialmente otro el uno con respecto a los demás. Porque si se llaman bienes, en cuanto tienen razón de cierta perfección y como consecuencia de cierta amabilidad, se dicen bienes de modo radicalmente distinto. Porque una cosa es decir bien al bien que es útil, y otra cosa es decir bien a aquello que es deleitable, y otra cosa superior es llamar bien al bien que intrínsecamente perfecciona al hombre en su propio ser como hombre, que es el bien honesto. Y es obvio que los bienes inferiores solamente tienen razón de bien en cuanto participan del bien superior y cooperan a él. La participación puede ser intrínseca o extrínseca, y de ahí derivan dos tipos de atribución, ¿no? El famoso ejemplo de Aristóteles de sano es un caso clarísimo de analogía de atribución extrínseca, porque el ser sano intrínsecamente se dará solo en un ser viviente. Y ahí hay que ver que puede haber una cierta analogía, porque una cosa es la salud en sentido biológico, otra cosa será la salud en sentido espiritual, por ejemplo. Y hay vida corpórea y hay vida espiritual, ¿no? Pero cuando decimos sano del clima o del alimento o de la dieta o del ejercicio físico, no decimos sano por atribución intrínseca, porque no estamos hablando de un ser vivo y del estado adecuado de vida que permite la realización de las operaciones que conducen al ser a su fin, sino que estamos, o al fin de la especie en el caso de la vida biológica, sino que estamos hablando del ser sano de algo que se llama tal solo en cuanto que contribuye o coopera a la salud de un ser viviente. Esa atribución es extrínseca, porque el vínculo que tiene lo que llamo sano con la salud es un vínculo de causalidad extrínseca, por ejemplo de causalidad eficiente, ¿no? En el caso de la razón de ente, la analogía en general no es analogía de atribución extrínseca, sino intrínseca. Como sería el caso de sano si yo lo aplico al viviente, a la vida espiritual y a la vida corpórea, ¿no? Porque en los dos casos hablo de salud de un ser vivo, del buen estado operativo, ¿no?,
basado en la integridad entitativa de un ser viviente. Ahí habría una analogía de atribución intrínseca. Y digo analogía y no univocidad, porque obviamente el ser sano físicamente o el ser sano espiritualmente son dos cosas distintas. No se dice en sentido monológico eso tampoco, porque una es la salud del viviente corpóreo, otra es la salud del viviente espiritual, ¿no? Y en el hombre es claro que las dos saludes no son lo mismo, porque puede darse bien una sin la otra, ¿verdad? Cualquiera de las dos puede darse sin la otra. Eso muestra su distinción real, quiero decir, ¿no? Que no se las puede identificar. Ahora, si se dicen por analogía, se dicen por analogía de atribución intrínseca. Si yo digo sano para decir espiritualmente sano, o digo sano para decir físicamente sano, estoy usando una analogía de atribución intrínseca. En cambio, si llamo sano al alimento, o llamo sano al clima en que vivo, estoy hablando de una analogía de atribución extrínseca, porque ni el alimento ni el clima pueden participar de la razón intrínseca de salud, porque no son seres vivientes. Puse este ejemplo para retornar, o estos ejemplos mejor, para retornar al concepto de ente, ¿no? La razón de ente se dice por analogía de atribución intrínseca, obviamente, en primer lugar, porque cuando llamo ente al acto puro, llamo ente al acto mixto de potencia o al acto finito, y llamo ente a la potencia o al ser en potencia, los estoy llamando entes en sentido intrínseco, porque la razón de ser se da en el uno, en el otro y en el otro también. Son modos de ser. Así como la salud espiritual y la salud corporal son modos de estar sano, ¿no? Intrínsecamente, que se dan en un ser vivo. Todo lo que intrínsecamente participa del ser es en sí, ¿no? Podría haber atribución extrínseca. Y advirtamos que acá podría hablarse de una causalidad eficiente y de una causalidad final, o sea, extrínsecas en el orden del ser, ¿no? Pero aquello que tiene cierta eficiencia o tiene cierta razón de fin en el orden del ser, de alguna manera ha de ser. O sea que tiene que participar intrínsecamente también de la razón de ente. Aún el ente de razón participa de la razón de ente. Y es ser intrínsecamente. Intrínsecamente, cuando tiene ser por sí mismo, se niega. Obviamente. Porque solo tiene entidad en cuanto es término de un acto de pensamiento. ¿Verdad? Ahí podría decirse que la atribución es, de alguna manera, extrínseca, ¿no? Es el efecto de cierto tipo de ente real, ¿no? Pero que en sí mismo no tiene entidad propiamente hablando. Pero en cuanto lo llamo ente, como término objetivo de un acto de pensar, en la medida en que es inteligible ese término, dice cierta razón de entidad intrínseca, ¿no? Que el ente de razón, cuando es una pura negación, por ejemplo, lo tiene ¿de dónde? De la participación ¿de qué? De aquello de lo que es negación. No en sí mismo como negación. Si yo pienso una privación, lo que hace inteligible la privación es la cosa que niego. No un ser que tenga la privación por sí mismo, que es lo que no tiene. Ahí llegamos al extremo de lo que podríamos hablar de participación óptica, ¿no? Porque en realidad
ahí sí podríamos decir que hay cierto carácter extrínseco, ¿no? En el ente de razón, si pienso lo que tiene de ajeno al ser como tal, a la realidad del ser, al hecho de que no tiene realidad en sí. Si su realidad la tiene de otro y su entidad la recibe de otro, de alguna manera podríamos decir que no teniendo entidad en sí, ahí la atribución se haría extrínseca, no intrínseca. Cosa que no pasa con el ente finito respecto del ente infinitamente perfecto, porque tiene cierta entidad en sí. No por sí, pero sí en sí. En cambio, la pura privación o negación no tiene entidad en sí. No solo no tiene entidad por sí, sino que tampoco tiene entidad en sí. Cosa que no pasa con la potencia, porque la potencia también tiene entidad en sí, en cuanto que es la capacidad real de un ente de llegar a ser algo que aún no es. Claro, eso radica en ¿qué? En el acto. Sí, claro, radica en el acto, pero no es el acto mismo, porque si no ya no sería ser en potencia, sino acto. Y el único acto que tiene la potencia es el acto de potencia. O sea, el acto por el cual existe como potencia, que es el ser en acto que sustenta la potencia. Claro. En el accidente es el otro tanto. El accidente no es en sí. El accidente inhiere en la sustancia. Y por eso es dependiente del ser de la sustancia. Pero es ser intrínsecamente. Y es obvio. Porque si no fuese ser intrínsecamente, no sería tampoco un accidente. No por lo menos un accidente real. Si yo hablase de... Para dar un ejemplo sencillo. El ser hablantes de la lengua castellana en nosotros es un accidente. Ahora, ¿tiene entidad real propia o no? Y claro que sí. Es algo. Es una cualidad que se da en nuestro ser humano, ¿no? Nuestro ser personal, cada uno de nosotros se da esa cualidad. Ser hablantes de la lengua española. Tener el hábito de la lengua castellana, ¿no? Al tener ese hábito hay una realidad de ser que se da en nuestro ser sustancial, que no podría existir en sí. Basta hacer un esfuerzo con la loca de la casa que dice Santa Teresa para advertir que eso es un chiste, ¿no? Un hablar español subsistente en sí mismo, ¿verdad? El saber hablar español es una cualidad de algún ente humano, de alguna sustancia humana, en cuanto que en su inteligencia tiene la potencia de adquirir semejante cualidad. Y una vez que la adquiere un acto accidental que la cualifica a la sustancia y la hace una sustancia humana hablante del castellano, ¿no? Hay una entidad intrínseca, no es algo que se dice ser extrínsecamente, se dice ser intrínsecamente, pero con un modo de ser que es derivado de la sustancia, dependiente de la sustancia, y por lo tanto que implica desde el punto de vista de la participación una inferioridad respecto del ser de la sustancia, ¿no? Ahí tenemos una atribución intrínseca, que es la que se da en general en todo el ámbito de la analogía entitativa. Hay una analogía de participación y por lo tanto fundada en la participación, quiere decir, y por lo tanto de atribución, y de atribución intrínseca. ¿Se da también la analogía de proporcionalidad? Por supuesto, porque la analogía de proporcionalidad deriva ordinariamente de la analogía de participación o atribución. ¿Qué quiero decir con esto? Volvamos al ejemplo primero que di del ser en acto y el ser en potencia con respecto al ser forma y al ser materia. Ahí tenemos una analogía de proporcionalidad, porque la forma es a la materia como el acto es a la potencia, decimos, y está bien.
Podemos ver otra analogía de proporcionalidad. El accidente es a la sustancia, como el acto es a la potencia. También se dice, y se dice bien. Ahí parece que la analogía de proporcionalidad se invirtió, ¿no? Porque el accidente, que es inferior en el orden de la atribución como ente, ocupa el lugar de la forma y del acto, ¿no? Mientras que la sustancia, que es superior en el orden de la atribución, ocupa el lugar de la materia. ¿Cómo es eso? En la analogía de proporcionalidad estamos estableciendo una semejanza de relaciones. Y la semejanza de relaciones se basa siempre en la analogía de atribución. Porque puede haber semejanza de relaciones donde hay atribuciones o líneas de atribución semejantes. Salgamos de la razón de ente y pongamos un ejemplo muy sencillo. Recordando que la analogía de atribución, la analogía de proporcionalidad puede ser propia o impropia. Si nosotros llamamos pata a los miembros anteriores y posteriores de un caballo, y llamamos pata a lo que soporta una mesa o una silla, ese nombre está usado por analogía. ¿De qué? Y básicamente de proporcionalidad, porque hay una relación análoga entre los miembros anteriores y posteriores del caballo respecto al cuerpo todo del caballo, ¿no? Y el soporte de la mesa respecto a la tabla de la mesa. Y sí, hay una relación semejante, ¿no? La razón de la analogía está en el ser sustentante que tienen los miembros anterior y posterior del caballo, el soporte de la mesa o de la silla, ¿no? Los pilares o las columnitas que soportan la tabla o el asiento. Hay una relación. ¿Es idéntica la relación? No, señor, ¿cómo va a ser idéntica? Por eso es analógica. No es idéntica porque en un caso se trata de partes sustanciales de un todo orgánico, ¿no? Las patas del caballo son parte del ser viviente del caballo y por lo tanto son miembros vitales, operativos vitalmente. Soportan al caballo, pero hacen algunas otras cosas. Tienen una operatividad vital y porque son partes del organismo viviente. En otro caso no tengo ningún todo viviente, tengo un todo artificial, que es un compuesto de sustancias distintas, ni siquiera es una sustancia en sentido propio, porque no tiene unidad sustancial propiamente, la mesa como mesa, o la silla como silla. Son un agregado o composición de sustancias artificialmente logrado, ¿no? Ese todo de partes. Bien. Es una cierta unidad, pero una unidad artificial, ¿no? Uno podría pensar, bueno, puede darse que sean. Uno podría pensar, supongamos, en una mesa tallada sobre un único bloque de madera, ¿no? Parto de una escultura que tiene forma de mesa, ¿verdad? En ese caso habría cierta unidad del ser estudiante, y más o menos, ¿sí? Porque fíjense que la madera tiene una unidad imperfecta ya. ¿Por qué? Y porque es el resto ya muerto de un ser viviente, ¿no? Y por lo tanto, de suyo tiende a la descomposición, ¿no? Y es una
juxtaposición de partes sustanciales distintas, ¿verdad? De modo que tampoco es así. Ha perdido la unidad orgánica, que es lo que hace de una sustancia viviente un todo de otro orden, ¿no? La diferencia entre el caballo y la mesa, pongamos por caso. Estoy haciendo este análisis para que se advierta por qué estamos hablando de analogía y analogía de proporcionalidad. ¿Por qué? Y porque hay una relación parecida, semejante, entre los miembros anteriores y posteriores del caballo y el cuerpo del caballo, en cuanto que esos miembros lo sustentan al caballo, ¿no? Lo soportan en pie, y la tabla de la mesa o el asiento de la silla con respecto a su soporte material. Es un ser sustentante en el orden físico en ambos casos. Y por eso la analogía de atribución es propia, no metafórica. En cambio, si yo para hablar de una sociedad humana, ¿no?, o de un todo moral, dijese, a esta asociación le falta una pata, para indicar que falta la acción, la actividad, la cooperación de cierta persona que contribuía a esa asociación con ciertos hábitos intelectuales o morales que faltan, ya estoy haciendo una analogía de atribución impropia, porque ahí no hay un ser sustentante en el orden físico, ¿no? Estoy haciendo una metáfora. Es decir, ciertas virtudes intelectuales o morales de esa persona para esa sociedad son como una pata, porque son algo que la sostiene, que la sustenta, que la mantiene en pie de nuevo está dicho ahí metafóricamente, ¿no? Porque esa realidad vital de orden espiritual no se mantiene en pie físicamente, no, porque no es un ser físico, es un ser moral, y por lo tanto no hay en ella ni mantenerse en pie físicamente, ni estabilidad física que cumpla con las leyes de la estática, ni pata en el sentido propio. Si yo uso ahí pata, uso pata en un sentido metafórico, por analogía de proporcionalidad impropia. Bien, hice este recorrido por el ejemplo y ahora vuelvo a la razón de ente. Cuando nosotros decimos que el ser en acto es al ser en potencia, como la forma es a la materia, estamos haciendo una analogía de proporcionalidad. Porque lo que estamos queriendo decir es que la relación que tiene la forma con la materia es semejante a la que tiene el acto con la potencia. En cuanto que la forma es principio determinante y actuante, y la materia es principio determinable y potencial. Entonces la forma tiene razón de acto, la materia tiene razón de potencia. ¿Está claro? ¿Por qué es analógico esto? Y no unívoco. Porque no hay identidad entre el ser en acto y el ser forma, si por forma entendemos solamente el acto natural de un ser corpóreo. Porque entonces forma no es sinónimo de acto. Es cierto tipo de acto, pero no cualquier acto. Es cierto ente que tiene razón actuante y determinante, pero en la medida en que es principio que compone realmente y necesariamente con un coprincipio material. Y eso no se da en el acto por ser acto, eso se da en la forma en cuanto forma. Entonces digo que la forma es a la materia, como el acto es a la potencia. Si la proporcionalidad está bien hecha, tiene que darse la semejanza de relaciones, ¿no? Así como dije que el ser en potencia toma su ser del acto que la sustenta, lo mismo pasa con la materia, ¿o no? La materia tomará su ser de la forma que la determina y la actúa, de modo que no tiene un ser en sí misma. Si a la materia le atribuyese un ser en sí misma, ya tendría cierta razón de acto, ¿no? Y la proporcionalidad sería
más remota y menos perfecta. Bien. Mencioné otra proporcionalidad que suele hacerse. Y esa, en principio, puede causar cierta perplejidad, porque decimos que el accidente es al sujeto sustancial como el acto es a la potencia. ¿Por qué? Y porque el accidente respecto al sujeto sustancial tiene razón de actuante. Siempre, porque es la actuación de cierta potencia. De determinante, también, porque hace que esa sustancia sea tal o cual. La cualifica, la cuantifica, la relaciona, etcétera, etcétera, pero le da una determinación. ¿Por qué dije que esa proporcionalidad puede causar cierta perplejidad? Porque el ser de la sustancia, dijimos, es la raíz del ser del accidente, como el ser en acto lo es del ser en potencia, ¿no? Y parece que acá estamos invirtiendo la relación en la proporcionalidad, ¿no? Porque lo que decimos es que el accidente es al sujeto sustancial o a la sustancia, como el acto es a la potencia. La sustancia tiene razón de ¿qué? De potencia respecto de sus accidentes. ¿Cómo es eso? Para que se entienda la proporcionalidad hay que pensarla bien. La sustancia como sustancia es la que tiene razón de potencialidad respecto de sus accidentes, o es el sujeto sustancial en cuanto encierra razón de potencialidad el que tiene razón de potencia respecto de sus determinaciones accidentales actuales. Es esto segundo, obviamente, porque la sustancia tiene un lugar analógico con la potencia solo en cuanto es sustancia que en su ser potencial es determinable por algún accidente. Por eso decimos bien que es el sujeto sustancial en cuanto está en potencia, ¿no? El sujeto habría que decir propiamente que el acto es a la potencia como el accidente en acto es al sujeto sustancial en cuanto está en potencia, de recibir cierta determinación accidental. Dicha así, la analogía, de modo expreso y explícito, desaparece la perplejidad y se entiende bien la analogía. Este ejemplo nos sirve para advertir cómo cuando nos manejamos con analogías tenemos que tener enorme cautela, porque hay que pensarla la analogía. Si creemos que la analogía es evidente, así, como si tuviésemos una suerte de inteligencia intuitiva que lo ve todo, estaríamos desbarrando por todas partes, ¿no? Las analogías encierran siempre una relación. Y si no pensamos adecuadamente la relación, y esto vale tanto para la de proporcionalidad como para la de atribución, encierran siempre una relación de participación, de uno a uno, o de la relación entre dos a la relación entre otros dos. Fíjense que en la proporcionalidad estamos haciendo relación entre relaciones, y en la atribución siempre hay una relación del analogado secundario al primer analogado. Entonces, en toda analogía va implícita una relación. Y si no pensamos adecuadamente y con el mayor rigor posible la relación, no entendemos adecuadamente la analogía. Y si la tenemos en un estado confuso en el pensamiento, lo más probable es que la confusión nos lleve a algún despiste o error. Por eso, cuando reflexionamos en términos analógicos, cuando pensamos en términos analógicos, tenemos que extremar la cautela y la atención de la inteligencia, ¿no? Hay que tener los dos ojos bien abiertos, ¿no? Hay que tener la inteligencia en vigilia constante para que la analogía no nos confunda.
Ahora, si la razón de ente, que es la raíz de toda la metafísica, es una razón analógica y complejamente analógica, porque implica analogía de atribución y analogía de proporcionalidad, requiere de una vigilia constante. Las razones analógicas no funcionan mecánicamente. Esto es importante advertirlo. Pero tampoco son aplicables con la sencillez con lo que lo son las razones monológicas, o lo que llaman conceptos unívocos. De ninguna manera. Yo pienso la razón de ser hombre es una razón que implica una única determinación a la que se puede referir el concepto. No pienso más que una naturaleza allí. Pero si digo ente, pienso todo lo que es, con la inmensa variedad de los modos de ser. Entonces hay que estar atendiendo siempre a esa complejidad para poder aplicar adecuadamente el concepto. Una sola cosa podríamos añadir que queda pendiente, y es por qué decimos que la proporcionalidad se funda en la atribución o proporción, aunque de alguna manera ya está implícito eso en lo que llevamos dicho. Si puede haber semejanza entre dos relaciones, es porque las dos relaciones, de alguna manera, en la línea de la atribución o participación, implican lo mismo. Y digo de alguna manera porque la manera puede ser distinta, en que implican lo mismo. Si yo puedo hacer una proporcionalidad entre la forma y la materia respecto al acto y la potencia, ¿no?, es porque en la línea de la participación, o sea, de la atribución, el acto y la forma ocupan una posición similar a la que ocupan la potencia y la materia. ¿Está claro? Porque en el fondo el ser forma participa del ser acto. Es un tipo de acto. Y el ser materia participa del ser materia. El ser materia participa del ser potencia. Claro, es un tipo de potencia. Es la potencia natural del cuerpo en cuanto cuerpo. Como la forma es el acto natural del cuerpo en cuanto acto. Del cuerpo en cuanto cuerpo, perdón. ¿Está claro? La forma es el acto natural del cuerpo en cuanto cuerpo. Lo que lo determina como acto natural, como acto constitutivo de su naturaleza. Entonces, la semejanza de relaciones implica como trasfondo la línea de la participación. Para volver al ejemplo que di de las patas del caballo y de la mesa, ¿dónde está la razón de la analogía de proporcionalidad? En que los miembros anteriores y posteriores del caballo y las patas de la mesa participan de la razón de ser sustentante en el orden físico. ¿Está claro? Como el acto y la forma participan de la razón de ser en acto, y la potencia y la materia de la razón de ser en potencia. ¿Se advierte esto? Entonces hay una atribución que está fundando la proporcionalidad. Nunca al revés. Y no. ¿Por qué? Porque la atribución implica la relación del analogado secundario al analogado principal, mientras que la proporcionalidad implica semejanza de relaciones, pero las relaciones ya implican una analogía. ¿Se advierte? Entonces no es que se funda la analogía de atribución en la analogía de proporcionalidad, sino al revés, la analogía de proporcionalidad en la analogía de atribución. Con esto podemos dar por introducida la primera cuestión, que es la cuestión del carácter analógico de la razón de ente. La segunda cuestión que habíamos planteado es si la razón de ente es meramente un concepto o es un concepto unido a cierta intuición de alguna realidad. ¿Qué queremos decir con esto?
¿En qué consiste esta cuestión? Primero lo que hay que aclarar, para poder después abrir el camino de su inteligencia. ¿Qué es lo que estamos preguntando acá? Porque tal cual está formulada la cuestión, ya se le podrían hacer objeciones en cuanto a su validez. ¿Por qué? Y porque el concepto implica siempre cierta intuición. Todo concepto. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy decimos que todo concepto implica cierta intuición. Y porque en el concepto hemos captado con la inteligencia alguna determinación de la realidad. Y ese captar es un cierto ver de la inteligencia, una cierta intuición intelectual. Si nuestra inteligencia no viese, para usar la metáfora, analogía impropia, entre el conocimiento racional y el sensitivo, ¿no? Pero si nuestra inteligencia no viese, es decir, no captase de modo directo lo inteligible de las cosas reales, no podría formar conceptos. Podemos decir que es una intuición mediada siempre, claro, sí, mediada por la experiencia, claro que sí. En ese sentido es una intuición imperfecta, la que es posible para la inteligencia humana, en el orden natural. Que haya intuición no quiere decir que la intuición sea una perfecta intuición. Cuando hablamos de intuición hablamos de un acto de captación directa de algo por una potencia cognitiva. Fíjense que si eso implicara la ausencia de cualquier medio o de cualquier instrumento de la captación, tampoco había intuición en el plano sensitivo, ¿no? Porque los sentidos tienen órganos que los median, o incluso medios extrínsecos que hacen a la posibilidad misma de la captación del objeto. Y sin lo cual no se da la percepción. Y en general se sostiene que los sentidos externos implican una cognición de algún modo intuitiva, ¿no? Es decir, inmediata. Inmediata entre comillas siempre. No carente de toda mediación, sino inmediata porque hay una captación directa de algún modo de la cosa conocida o cognoscible por el cognoscente. Capta un dato. La potencia se deja determinar por la cosa, ¿no? Lo que se supone intuitivo es el carácter discursivo de la inteligencia humana en cuanto ésta puede llegar a conocer ciertas cosas que no están bajo su capacidad de percibir directa, remontándose hacia ellas a partir de las que sí capta directamente, ¿verdad? Pero cuando formamos conceptos, nuestros conceptos primariamente se basan en nuestra experiencia, ¿verdad? Si la experiencia es cierta intuición, la concepción intelectual también es cierta intuición. ¿Cierta intuición de qué? De lo inteligible que nos está dado en la experiencia. Así como por los sentidos captamos lo sensible que nos está dado en la experiencia, por la inteligencia captamos lo inteligible que nos está dado en la experiencia. En cuanto que nos está dado en la experiencia, hay cierta inmediatez, porque es la realidad misma que experimentamos el punto de partida de la captación de lo que captamos. En ese sentido hay cierta intuición, que se da en todo concepto. ¿Está claro? Se da también esto en el concepto de ente. Y por supuesto, porque el concepto de ente nos remite en última instancia a la realidad toda, ¿no? A toda la realidad de nuestra experiencia, por supuesto, y a la que conocemos más allá de nuestra experiencia también. Y quizá acá viene la razón del problema. El concepto de ente suele entenderse que es el más abstracto de todos, ¿no? Porque es el que más trasciende la esfera de la experiencia, y claro que sí.
Porque la razón de ente se aplica tanto a las cosas que nos están dadas en la experiencia como a aquellas realidades que no nos están dadas en la experiencia, sino que captamos por el discurso de la inteligencia racional, aunque no nos estén dadas empíricamente. Parece entonces así que el concepto de ente abarca más que la realidad dada en la experiencia. Y es así. Claro que sí. Entonces es un concepto que no nos remite a la realidad. Nos remite solamente a una esfera de posibilidades que especulativamente están en nuestra inteligencia. Ahí vendría el problema de si el concepto de ente va asociado o no a una intuición de algo real o no. Porque podría pensarse que la razón de ente es como una abstracción de abstracciones, ¿no? Es decir, cuando entendemos ente, no entendemos nada determinado. Ni esta mesa, ni el árbol, ni la tierra, ni el cielo, ni el hombre, ni el pez, sino todo lo que es. Si ese todo lo que se entiende como una máxima abstracción, parece que es un mero concepto. Ahí estaría el problema, ¿no? Al que atiende esta pregunta. Un mero concepto especulativo, podríamos decir, ¿no? Es decir, como una abstracción de abstracciones que no nos remite a ninguna realidad. Y si lo pensásemos así, el concepto de ente quedaría desligado de la realidad misma. ¿Es esto así o no? Volvamos a los conceptos en general. Si hoy volvamos al concepto de árbol, partimos de una realidad que nos está dada en la experiencia. Sí, señor. Pero una vez formado el concepto se aplica ¿a qué? A cada una de las realidades que salen al encuentro de nuestra experiencia, que son árboles, ¿no? O sea que surge a partir de una realidad y se resuelve por aplicación en otra realidad de la misma naturaleza de la que hemos partido. Porque a través del concepto de árbol lo que entiendo son los árboles reales, ¿no? Todo árbol. Sí, señor. Al árbol como árbol. Entiendo también los árboles posibles, aunque no sean reales. También. Claro que sí. Pero el concepto no se resuelve en los árboles posibles, sino en los árboles reales. Ahora, la razón de ente la formamos a partir de todo lo que captamos en la experiencia. Sí, señor. Y todo lo que de alguna manera entendemos, aunque no nos esté dado directamente en la experiencia. Sí, señor. ¿Y en qué se resuelve? Y acá es donde parece venir el problema. ¿En qué se resuelve la razón de ente? Y en todos los entes reales, claro que sí. Pero ahora decimos, nos estén dados en la experiencia, nos estén dados en la experiencia los entes reales, o no. Claro. Fíjense ustedes que aquí nos enfrentamos con un problema interesantísimo de la razón de ente. Como la razón de ente traspasa, trasciende el alcance de nuestra experiencia, parece que no se resuelven realidades, o puede parecer. Pero eso sería ligar necesariamente el concepto de realidad, o de ente real, a lo que nos está dado en la experiencia. ¿Se advierte lo que digo? Y ahí viene toda la dificultad y el error, diríamos, que de alguna manera trata de enfrentar esta cuestión. Evitar que el concepto de ente sea una mera fórmula especulativa implica remitirlo a la realidad, por supuesto que sí, y resolverlo en la
realidad constantemente. Resolverlo como una noción no unívoca como la de árbol, sino analógica. Es decir, de modo distinto, según el grado de perfección en que cada realidad sea. Pero entonces, ¿qué es lo que mantiene a este concepto de ente ligado constantemente a la realidad? Si dijésemos la experiencia, y la experiencia nos remitiese solo a las realidades físicas, entonces la resolución última del concepto de ente nos remitiría al mundo físico y caeríamos en un reduccionismo antimetafísico. ¿Se advierte? Ahí es donde empezamos a entender el sentido del planteo. Si hay alguna realidad de tal tipo que haga que la razón de ente en nosotros nunca sea un mero concepto especulativo, sino algo ligado a la realidad. ¿Qué podría ser eso? En la razón de ente intuimos el carácter de ser de todo lo que es, intuimos conceptualmente. Pero la razón de ser de todo lo que es analógica. Entonces nos remite distintamente a los distintos tipos de ser. ¿Cómo esa razón analógica, ampliamente distendida, se mantiene constantemente en relación a lo real? De modo que se resuelva en la realidad, sin caer en una especie de concepción de algo meramente posible. Que solamente es en cuanto lo pensamos. Adviértase que esto hacia la naturaleza misma del concepto, porque el concepto es un medio de conocimiento, no es término del acto de la inteligencia, ¿no? Es decir, no es que entendemos el concepto, entendemos algo a través del concepto. A través de la razón de árbol entiendo los árboles, ¿no? El ser del árbol. Y a través de la razón de ente entiendo todo lo que es. De aquí viene el problema de si hay algo cuya intuición, alguna realidad cuya intuición ligue constantemente la razón abstracta de ente, intuida a partir de todo lo real dado, ¿no?, a la razón de... ligue la razón abstracta de ente, intuida a partir de todo lo real dado, a la realidad en toda su amplitud. A todo lo real que es. Como último término en que se resuelve la razón de ente. ¿A qué podemos recurrir aquí? ¿Qué ente real podría nuestra inteligencia intuir, aunque fuese oscuramente, al formar la razón de ente, de tal manera que esa razón quede correlativamente ligada a la realidad, en toda su amplitud? Este es un problema interesantísimo, pero al mismo tiempo sumamente difícil de tratar y de responder, las dos cosas. Si nosotros redujésemos la intuición del ente a una pura intuición conceptual, el problema que se da es cómo se ligan el punto de partida con el término final. ¿Queda claro eso? Porque el término final es toda la realidad que es, nos esté dada la experiencia o no, mientras que el punto de partida es lo que es dado a nuestra experiencia. Formamos la razón de ente a partir de lo que es dado a nuestra experiencia, ¿no? Pero la razón de ente no se resuelve solo en eso, sino en la totalidad de la realidad que es, y supremamente en el ser perfectísimo que es el ser divino.
Está claro que es el primer analogado de la razón de ser, en el que se basa todo lo demás. De ahí que, fíjense que el único término que podríamos tener como término de cierta intuición, por imperfecta que ésta fuese, ¿no?, que permanentemente mantuviese ligado el concepto de ente que formamos a partir de las cosas dadas a nuestra experiencia con la realidad en toda su amplitud analógica, sería cierta intuición de lo que es coextensivo a toda razón de ser. Dijéramos una cierta intuición de lo absoluto en nosotros, ¿no?, en nuestra inteligencia, por confusa que esta intuición sea. El problema es si al formar la razón de ente, necesariamente no estamos pensando algo que, entendiendo algo, que hace que nuestra inteligencia salte al plano de lo que no necesariamente es finito. ¿Está claro lo que digo? La razón de ente va ligada no solo al descubrimiento que hace la inteligencia, la intuición de que todo lo dado bajo algún modo es, sino que el ser es algo radicalmente fundante de todo lo dado, podríamos decir. ¿Está claro? Y que lo trasciende en absoluto. Uno podría decir inclusive que estas dos dimensiones de la inteligencia humana, el concepto de ente y cierta, para usar un término bonaventuriano, es decir, cointuición de lo absoluto, para hablar de alguna manera, o sea, de lo que no depende de nada, ¿no?, sino aquello de lo que depende todo. ¿Está claro? Van unidas entre sí, de manera tal que la razón de ente no puede darse adecuadamente a nuestra inteligencia si no es a través de una cointuición, por confusa y oscura que sea, de esto segundo. Estoy usando ese concepto bonaventuriano de cointuición, ¿por qué? Porque San Buenaventura usa esa noción de cointuición para referirse a lo que funda en nosotros la certeza de los juicios necesarios de nuestra inteligencia, lo que llama su interpretación de la iluminación que decía San Agustín, ¿no? Recordemos un poco la doctrina agustiniana de la iluminación intelectual. San Agustín dice que conocemos verdades temporales y verdades eternas, ¿no? Ahora bien, el conocimiento de verdades eternas, dice San Agustín, no se puede explicar por la existencia de las cosas de este mundo y la de nuestra inteligencia. ¿Por qué no? Y porque tanto las cosas de este mundo como nuestra inteligencia son mutables. Y en esa mutabilidad, tanto del objeto como del sujeto, no hay fundamento ontológico que permita explicar el conocimiento de verdades inmutables y necesarias. No podríamos captar con plena certeza la razón de necesidad e inmutabilidad de ciertas verdades, que son las verdades eternas, si no hubiese en nuestra inteligencia una luz que trasciende nuestra propia inteligencia. Ahí entramos en una metáfora, ¿no? La luz, eso es, San Agustín habla de una iluminación divina de la inteligencia, ¿no?, que implica una presencia de Dios en la inteligencia, aunque esta no esté enterada. ¿En qué consiste eso? San Agustín no lo ha explicado jamás. San Buenaventura, para explicarlo, acude ¿a qué? A la cointuición de las razones eternas o razones ejemplares que se da en nuestra inteligencia cuando nuestra inteligencia capta lo ejemplado. Y en virtud de ser ella misma ejemplada de la inteligencia divina. Adviértase que lo que está diciendo San Buenaventura es que nuestra inteligencia, que es finita y es mutable, es participación de la inteligencia divina y por lo tanto es ejemplada del ejemplar eterno. Pero ¿cómo intuye objetivamente
algo que es una verdad necesaria? Bueno, porque eso está impreso en la razón del ser de las cosas, ¿no? Lo que yo puedo captar es una verdad eterna en cosas que son mutables. ¿Qué capto directamente? ¿Qué intuyo? Y el ser de lo mutable, dice San Buenaventura. Pero al captar esto, la razón de árbol, pongamos, cointuyo la razón eterna de arboreidad que está en la inteligencia divina. Cointuyo, ¿qué quiere decir? Que la capto juntamente con el objeto propio de la inteligencia, que le es proporcionado y adecuado, pero de modo indirecto y como en espejo y en enigma, dice San Buenaventura usando las expresiones de San Pablo, ¿no? Como en espejo y en enigma. O sea, ni siquiera es una captación consciente de aquello, se advierte. No es que me dé cuenta que estoy cointuyendo las razones eternas. No, señor. Pero si no hubiese una cointuición de las razones eternas, no habría una fundamentación adecuada en nuestra propia inteligencia de la inmutabilidad de lo que capto, de la verdad que entiendo. Me he remontado a esta explicación buenaventuriana de la doctrina agustiniana de la iluminación intelectual, distinta a la que da Santo Tomás, porque Santo Tomás también interpreta a su modo la doctrina agustiniana de la iluminación intelectual, sosteniendo que eso que San Agustín llama la iluminación intelectual no es otra cosa que el concurso y la premoción ordinaria con que la causa primera sostiene el acto de nuestra inteligencia. Ahora, si uno profundiza eso que dice Santo Tomás, no está quizá tan alejado de lo que dice San Buenaventura. Porque ¿en qué consiste el concurso ordinario y la premoción real o física de una inteligencia creada por Dios? Bien. Fíjense, en los dos casos se está hablando de una presencia de Dios en nosotros, que es fundante del acto de entender. ¿Se advierte? Porque los dos están interpretando eso que dice San Agustín. Si Dios no estuviese presente en la raíz de nuestro acto de entender, no podríamos captar verdades eternas. Eso es lo que están diciendo. Entiéndase que hablamos siempre de una presencia de orden natural, ¿no? Siempre. Esa presencia podría ser objeto de cierta cointuición. Sí, claro que sí. Ahora, si cointuimos esa presencia, la razón de ente parece lo más adecuado a la actualización de esa cointuición. ¿Se advierte? Porque ¿en qué otra razón podemos entender que pudiese estar como algo implícitamente sustentante de la remisión de la razón de ente a la realidad como realidad, sino a esa cointuición de la presencia divina en la propia inteligencia? Para entender esto habría que empezar a hilar un poco más fino y entender en qué sentido se da esa presencia, qué implica esa presencia, si cierta relación, cómo entender esa relación, si es la relación que tiene nuestro ser como ser creado a Dios como creador, si es una relación que no solo implica la de la criatura creador, sino de criatura que es persona al Dios que la hace ser persona, etc. En el orden metafísico, entiéndase, es decir, la subsistencia con la cual subsistimos nosotros como seres que somos personas. Porque tiene que haber un medio de la cointuición de la presencia divina, y ese medio podría ser esto que estoy diciendo, esa relación por la cual existimos, que es nuestro ser sustancial mismo. Adviértase que nuestro ser sustancial es en el fondo una relación. ¿Cómo es eso? Y claro, una relación subsistente, porque somos en cuanto que somos creados. Nuestro ser sustancial no tiene su raíz en sí mismo. ¿Se advierte esto? Nuestro ser sustancial no tiene su raíz en sí mismo. No, señor, porque somos sustancias creadas. Y si no es por la creación, nuestro ser sustancial no tiene acto alguno. No tiene el ser en acto. De modo que nuestro ser sustancial se identifica con el ser creados. En la realidad, sí. Está claro, podemos hacer una distinción nocional. Pero si yo no tengo un ser sustancial creado, ¿qué tengo? Solamente un ser sustancial posible. No una criatura real, sino una criatura posible.
La criatura real existe en cuanto es creada. Esa relación que tenemos a Dios por el cual decimos que somos criaturas es una relación real, y si no, no existiríamos realmente. Es una relación real accidental, y no puede ser accidental si es nuestro ser sustancial mismo, sustento de todos los accidentes. A veces que estamos entrando en una cuestión metafísica compleja, ¿no? Que implica pensar relaciones que no son accidentes, o sea, no son relación predicamental, ni tampoco una relación trascendental entre dos constitutivos que componen un todo, porque nuestro ser sustancial y Dios no son partes de un todo, sino de una relación que es una relación sustancial, que se identifica con el ser de la sustancia misma. Pero no deja de ser una relación. Ese ser relativo de nuestro ser se da en toda criatura, pero en nosotros se da como en seres que somos personas, es decir, que tenemos inteligencia. ¿Y la inteligencia tiene por objeto propio el ser o no? ¿Y de alguna manera podrá intuir su propio ser? Y confusamente digamos que siempre, porque en cuanto se actúa frente a cualquier objeto, aunque el objeto no sea ella misma, y de hecho los primeros objetos no son nuestro propio ser, aun cuando se actúa, por más que sea confusamente, no de manera explícita y por un acto ilícito, pero sí confusamente, empieza a intuirse a sí misma. Se advierte lo que digo, porque se está operando. Nuestra inteligencia, para decirlo de algún modo casi empírico, se va acostumbrando a estar en acto, aunque no se dé cuenta de que eso es un acto. Se va habituando al ser operante, aunque no sepa pensar que es una operación, ¿no? Este actuarse la inteligencia, que supone el acto de la inteligencia como inteligencia sustancialmente, ¿no? O dicho de manera, de la persona como persona, del ser espiritual, puede implicar cierta intuición de este propio ser. Y puede que la razón de ente vaya ligada de alguna manera a eso, y puede ser. ¿Por qué? Y porque la razón de ente me permite entender todas las cosas en cuanto que son. Y ahora es donde la inteligencia puede volver sobre sí misma y advertirse a sí misma como algo que es, ¿no? Pero yo no estoy hablando de un acto conceptual de reflexión, porque si no sería el concepto mismo que lo estoy aplicando. Y aplicar el concepto no puede ser una intuición o cointuición que acompaña al concepto en su raíz. ¿Se advierte? Pero sí puede darse lo siguiente, que la inteligencia, al actuarse como inteligencia que capta tal razón, como la razón de ente, al captarla, se ve como arrojada a la luz que la ha envuelto siempre desde el principio, podríamos decir. Porque sin la actualidad de su propio ser no ha podido entender absolutamente nada nunca. Pero ese ser es un ser que la remite ¿a qué? A una dependencia, porque es un ser relativo. Todo esto que digo, adviértase que no lo digo como que la inteligencia entiende por conceptos todo esto, sino que de alguna manera, como dice la Buenaventura, oscura y confusamente lo co-intuye. Lo que pasa es que ahora lo estoy desmenuzando, si se quiere. Si aludiese simplemente a la cointuición de una presencia de Dios en el alma, sería más sencillo. ¿Sí? Lo que estoy diciendo. Pero es eso lo que estoy diciendo. Que la noción de ente de alguna manera va unida a eso. Y que esa cointuición puede darse, ¿por qué? Porque Dios está presentísimo en nuestra alma, como dice San Agustín. Está más presente al alma que el alma misma. ¿Se ve? Y en la medida en que el alma, al actualizarse como inteligente de la razón de ente, se cointuye a sí misma y en sí misma la presencia de Dios, de alguna manera tiene una cierta intuición de lo absoluto que es como raíz de todo lo que es. Y entonces habrá una intuición cuasi, podríamos decir, metafísico-teológica, ¿no? Que acompañaría a la razón de ente. ¿Se advierte? Una cierta intuición de lo absoluto, sin la cual la noción de ente no tiene su horizonte de realidad pleno. Desde este punto de vista, la razón de ente iría ligada a una experiencia, entre comillas, experiencia espiritual, de lo absoluto.
Se advierte, sin la cual la razón de ente se puede perder en una mera abstracción especulativa de lo posible, como si la inteligencia humana contuviese la totalidad del mundo en sí misma, sin remisión a otra cosa, real más que ella misma. Que es a lo que puede llevar la idea de una razón de ente meramente especulativa y meramente como concepto que trasciende lo experimentable puesto en nuestra inteligencia. El problema que se juega aquí es el problema de la relación entre la razón de ente y la realidad. Toda. ¿Se advierte? Y lo que estamos diciendo es que la razón de ente, de alguna manera, va ligada, o puede que esté ligada, eso según lo que uno conteste a la cuestión, ¿no? Fíjate, es una cuestión disputable totalmente la que estoy planteando, ¿no? Es una cuestión la que se puede sostener una cosa o la otra. Es un concepto y nada más que un concepto. Listo. Y después se explicará la relación con la realidad como en cualquier otro concepto. Ahora, el problema es que no es cualquier otro concepto. Porque ningún concepto tiene la latitud y la aplicabilidad de la razón de ente. ¿Está claro? Y ningún otro concepto de nuestra inteligencia nos puede llevar a Dios desde la razón natural, entera, desplegada, como el concepto de ente. Sin el concepto de ente no podemos entender que existe Dios. ¿Se advierte esto? Concepto de ente no necesariamente metafísicamente reflexionado. Y ahí está la otra razón para hablar de una cointuición que acompaña al concepto de ente. Insisto en esa razón bonaventuriana de cointuición porque me parece la más adecuada, ¿no? Porque no habla de la intuición como visión directa de algo, sino como la percepción, entre comillas, indirecta de algo que es como un medio en que nos movemos, ¿no? Y que nos soporta, o un fundamento que nos sustenta, aunque no sepamos bien cómo, ni por qué, ni desde dónde. ¿Se advierte? Por eso San Buenaventura hace la analogía con la luz y explica por qué Agustín habla de iluminación, ¿no? Porque cuando vemos algo iluminado, no vemos la luz, lo vemos gracias a la luz. A la luz no la vemos, la cointuimos, dice San Buenaventura. Es de ahí que toma la metáfora, ¿no? O mejor dicho, explica la metáfora, por algo que después en términos conceptuales se llama la cointuición, ¿no? No es lo que veo, pero es algo sin lo cual no vería. ¿Se advierte? Ahí habría un cierto intuicionismo, podría decir uno. Sí, pero un intuicionismo ¿de qué? Primero, puramente intelectual. Y segundo, que no postula una visión, no ya de la esencia divina, sino directamente de Dios como Dios. Sino una cointuición de Dios como ser absoluto en cuanto está presente en el alma como la raíz de su propio ser. ¿Está claro? Y está presente en la inteligencia como raíz de su propio ser inteligencia. Y esa presencia no es algo que yo capto como objeto, insisto, sino que lo cointuyo al entender el objeto que es la razón de ser que se da en todas las cosas que están al alcance de mi experiencia. Incluido yo mismo, que también soy. Porque en la formación de la razón de ente, la captación del propio ser juega un papel relevante, fundamental, diría yo, del ser de uno y de los otros. Ahí es donde un abstraccionismo que parta solamente de la experiencia sensible tampoco es suficiente, me parece. ¿Se advierte? Porque si parto solamente de la experiencia de las cosas corpóreas, la razón de ente ni siquiera adquiere la analogía natural suficiente como para aplicarse a lo corpóreo y a lo que no es corpóreo, ¿no? A lo físico y a lo espiritual. En cambio, si partimos de una noción de experiencia que es suficientemente amplia, entonces lo uno y lo otro se conjugan. No es solamente la razón de ente de las cosas que capto a través de los sentidos, es también la razón de ente que capto en mi propio ser y en el ser de las otras personas, ¿no? Nosotros también somos. ¿Y el ser que entiende se capta como siendo o no? Por supuesto que sí. Se capta como siendo. Y por lo tanto, bajo la razón de ente se capta a sí mismo. Ciertamente que sí. Ahí tenemos una tensión analógica ya desde la raíz empírica misma de la razón de ente, que no se da del todo si uno vincula la experiencia solamente a lo experimentable físico por medio de los sentidos.
Esto también es muy importante, porque aquí estamos tratando de lo que podríamos llamar la base experimental de la razón de ente. ¿Se advierte? Pero de esa base experimental de la razón de ente depende también el horizonte de resolución de la razón de ente. Es verdad que la razón de ente me permite remontarme por encima de todo lo que experimento. Por supuesto que sí, ella es la que me lo permite. Pero para que me lo permita adecuadamente debe ir ligada, y aquí está toda la cuestión, ¿no? Debe o no ir ligada a cierta intuición de que hay realidad más allá de la realidad que yo mismo experimento directamente. ¿Está claro lo que estamos planteando? Esa realidad no dada es como un trasfondo de la realidad dada. Y la advertencia de eso es inseparable de la formación de la razón de ente. Digo una sola cosa más, que ayuda de alguna manera a advertir el trasfondo de este problema que se plantea aquí de manera muy formal. La experiencia nos remite a nosotros al horizonte de lo dado. Ciertamente que sí. Está lo dado en la experiencia. Pero la inteligencia como inteligencia nos saca necesariamente del horizonte de lo dado. ¿A qué me refiero con esto? Lo dado es lo que yo tengo en la experiencia, ¿sí? Lo que capto en la experiencia. Lo dado es necesariamente algo variable, y sí. Sí, porque mi experiencia me va dando fenómenos distintos día a día, ¿sí? Y esto vale tanto para la experiencia de las cosas exteriores a mí como la experiencia que tenemos de nosotros mismos, ¿verdad? De modo que lo dado es un horizonte, primero, reducido a lo que experimentamos, a las cosas singulares y concretas que experimentamos. Y segundo, a lo que experimentamos cada vez, cada día, en cada instancia, ¿no? Pero el vivir humano, en cuanto que es un vivir inteligente y por lo tanto espiritual, de suyo rebasa la esfera de lo dado. Acá tenemos otro camino que recorrer para advertir cómo la razón de ente no puede quedar pegada solo a lo dado en la experiencia. Esto es lo que estoy mostrando. Porque además de lo dado está lo presente. Y la esfera de lo presente no coincide con la esfera de lo dado. ¿Qué quiero decir con esto? Y que podemos tener presentes, precisamente porque somos seres inteligentes, cosas que no nos están dadas. Claro que sí. Fíjense que, por analogía, ya en la esfera del conocimiento sensible, la memoria hace otro tanto, ¿no? La memoria sensitiva le remite al viviente sensitivo a cosas que ya no le están dadas, ¿no? Eventualmente. Ahora, en el plano de la vida espiritual, esto es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque podemos tener presentes cosas que no nos están dadas en el horizonte de la experiencia. Realidades que no son datos de nuestra experiencia actual. Y eso presente en nuestro espíritu puede ser incluso más importante que lo dado. No solo puede ser, de hecho en general lo es. Porque aquello que tenemos presente bienes superiores que guían nuestra existencia en general, ¿no? No son algo dado. No, señor. Pero son algo que está presente. Como realidad alguna vez dada o como realidad posible que procuramos. Pero al mismo tiempo como algo, y ahora viene otra esfera más amplia todavía, ¿no?
como algo que sin más es. Porque está lo dado, está lo presente, que de alguna manera es lo que tenemos en cuenta, ¿no? Pero más allá de lo presente está lo que es, lo tenga presente o no lo tenga presente. Aviérdese que cuando digo lo que es, puede que lo que es yo no lo haya conocido nunca, y entonces no lo puedo tener presente, ¿no? ¿Eso quiere decir que no es? Ah, no, claro que sí. ¿Eso quiere decir que no tiene relación conmigo? Y puede tener la relación más importante de todas, aunque yo no lo conozca, pero es. Y si formamos la razón de ser, y solo en cuanto que la formamos podemos entender esto último que acabo de decir, ¿no? Que nuestro horizonte existencial no consiste ni en lo dado, ni siquiera en esa esfera más amplia y más compleja y más elevada de lo dado, que es la de lo presente, ¿no? Que puede no estar dado, pero que está presente. Sino en la esfera de lo que es. Porque la inteligencia es la que nos permite entender que las cosas son independientemente de que las conozcamos o no las conozcamos. De que nos estén dadas o no estén dadas, que las tengamos en cuenta como una presencia en nuestra existencia o no. El ser o no ser no se reduce ni al ser dado ni al ser presente. Es una tercera esfera más amplia, ¿no? Ahora, estas tres esferas de alguna manera tienen que relacionarse, ¿o no? Porque si no, nuestro vivir en lo dado y en lo presente ya no sería un vivir en lo que es auténticamente. ¿Se advierte? ¿Cómo se unen estas tres dimensiones de nuestra existencia en el sentido de la existencia vivida, ¿no? Fíjense que son nociones o categorías de alguna manera existenciales, pero existenciales metafísicas, ¿no? ¿Se advierte? ¿Por qué? Y porque la última esfera es la de lo que es, ¿sí? Y esa esfera de lo que es me lleva al horizonte metafísico, ¿no? ¿No la puedo pensar sino en la medida en que formo la noción de ente? Y claro que no. Pero si no la pienso, no vivo en la realidad. Claro. Vivo en una realidad que no es la realidad a la que por naturaleza estoy llamado a vivir. Vivo en realidad de cosas dadas, o de cosas dadas y cosas presentes, aunque no estén dadas, pero no en la realidad de lo que es, y según la perfección con que sea, tendrá que estarme presente, ¿no? Y a la luz de esa presencia, relacionarme con todo lo que me está dado. ¿Se advierte esto? Si yo, desde la esfera suprema de lo que es, vuelvo a lo dado, entonces sí, aplico ¿qué cosa? La razón de ente a todo lo que me es dado, que no es todo lo que es. Es la razón de ente la que nos permite salir de lo dado, ¿o no? ¿Se advierte? Lo que tratamos de fundamentar en la cuestión es si ese salir de lo dado implica salir de la realidad. Y la respuesta es que no. Porque la razón de ente siempre dice razón de realidad en última instancia. Y lo que hemos planteado es si ese decir realidad, la razón de ente, en última instancia, va ligado a cierta intuición o cointuición que tenga la inteligencia de alguna realidad que funda el acto mismo de la operación de la inteligencia. Y que por lo tanto hace que cuando la inteligencia se actualice en la máxima razón abstracta, que es la razón de ente, que es la suprema luz de la inteligencia, desde el punto de vista conceptual, adviértase que un concepto ilumina la inteligencia en la medida en que es elevado, ¿no? Ningún concepto ilumina tanto a la inteligencia como el concepto de ente. ¿Sí? Pero esa iluminación que procura el concepto de ente, para ser de la razón de ente en sentido propio, lo que se plantea es si meramente es la abstracción que se hace a partir de lo dado, o es una abstracción a partir de lo dado que conlleva al formularse en la inteligencia la cointuición de algo que trasciende lo dado. Esto es lo que estamos diciendo. ¿Se advierte? De una presencia de algo que es más allá de todo lo dado. Con lo cual la razón de ente de Suso, al ser formada en la inteligencia, lleva a la inteligencia humana a pensar en términos de lo que trasciende lo dado. Y que esto pasa hasta de una manera espontánea e intuitiva, sin que haya ciencia metafísica,
parece demostrarlo la amplitud y la extensión de la religiosidad humana como propiedad del hombre. Se advierte, porque aunque no haya reflexión metafísica sistemática, la razón de ente de alguna manera lo pone al hombre o lo abre hacia la esfera de lo que es en absoluto. Tendríamos que tener una inteligencia mutilada de esa razón para que pudiera sumergirse, y siempre inconfortablemente, de algún modo, en lo meramente dado, ¿verdad? Porque ahí siempre hay una inadecuación, hay un choque, hay un malestar, que es el auténtico malestar, no de la cultura, según la expresión de Freud, sino de la anticultura, diríamos, ¿no? De ese forcejeo del hombre para sumergirse en lo inmanente, que es lo que él puede de alguna manera dominar y controlar, ¿no? Y no quedar abierto a lo trascendente, que de alguna manera lo pone en la posición de radical dependencia, como decía Kierkegaard, ¿no? Ahí hay un problema que es interesantísimo reflexionar, por lo menos, ¿sí? Y que hace a la raíz de toda la intelección metafísica.